Entra a televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Como Ministerio Público hemos emprendido distintas acciones en el marco de las investigaciones en los temas del Seguro Social. Una de esas acciones, ya lo han visto ustedes, es el tema penal, mediante la presentación de algunos requerimientos fiscales, y continúan los procesos en esos temas. Y la segunda acción que hemos presentado, podríamos llamarle acciones de carácter civil, en el tema de la privación de dominio de bienes de origen ilícito. Nuestro país cuenta desde 2010, mediante el decreto 27-2010, con una ley especial que regula precisamente estos temas de la privación de dominio, que se denomina Ley sobre la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, que está amparada fundamentalmente y que es consecuencia también de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. En ese marco conceptual y normativo, el Ministerio Público, liderado por el Fiscal General de la República, el abogado Oscar Fernando Chinchilla, también nos ha acompañado el Fiscal General Adjunto, hemos emprendido acciones que decimos nosotros, y hemos revisado los antecedentes en estos temas. Por primera vez en la historia de nuestro país y en 20 años de existencia del ente acusador, se procede a la privación del dominio de bienes de origen ilícito por temas de corrupción. Han existido en el pasado reciente privación de dominio de bienes, pero por otros temas como crimen organizado, tráfico gris, etcétera. Pero por temas procedentes de corrupción, es la primera vez en la historia de nuestro país que se procede a realizar acciones concretas. Y en la semana que acaba de terminar, el Ministerio Público ha presentado, mediante sus agentes fiscales ante el juzgado especializado en esta materia, una solicitud de aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes es la prohibición para que el titular de esos bienes o quien tiene la propiedad dominical pueda transferir, enajenar, convertir o trasladar, donar esos bienes a terceras personas, ya sean naturales o jurídicas, y se ha procedido no solo al aseguramiento, que es la parte formal, digamos, el aseguramiento es la orden judicial de que no se puede transferir o enajenar esos bienes, y se ha procedido también en esta misma semana a la incautación de esos bienes, que es la parte, el complemento de la parte formal, que la incautación entonces es la parte material, es decir, ir al lugar donde están ubicados estos bienes inmuebles y proceder materialmente hablando a su incautación y a privar del uso y de la posesión que pueden tener determinadas personas de estos bienes, con el propósito de que el Estado, al final de todo este procedimiento de privación de dominio, pueda quedarse con esos bienes y determinar mediante una sentencia judicial firme que las personas titulares de esos bienes, por haberlos obtenido de manera ilícita, ya no les pertenecen. Entonces, el término correcto es, para esos bienes, ¿están incautados o están asegurados? Ambas cosas. En inicio, el término técnico jurídico es el aseguramiento, que es la orden de que se prive de enajenar esos bienes. Y luego la segunda etapa de incautado es la parte material. Del Ministerio Público, está en posesión digamos que de la OABI, porque esta ley especial a la que hemos hecho referencia ordena que una vez que se proceda a la incautación, el Ministerio Público debe de poner a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados estos bienes inmuebles para que sea la OABI quien los administre. ¿Por qué valor más o menos es los bienes incautados esta semana que ha concluido? Nosotros, después del proceso de investigación y de los análisis financieros pertinentes, técnicos, periciales, hemos determinado que se han asegurado e incautado alrededor de unos 20 bienes inmuebles, algunas propiedades de muchísimo valor, que en total suman entre 120 y 130 millones de lempiras. Y el orden por el cual, según las investigaciones del Ministerio Público, hubo estos actos de corrupción en el Seguro Social que concluyeron con la compra de estos bienes, ¿por qué valor anda? Nosotros estamos hablando de por lo menos otra cantidad similar en inicio, porque las investigaciones estamos escarbando. Me dice literalmente usted que pueden haber, entonces que se pudieron haber adquirido estos bienes, que ya me va a decir cómo, por qué y a nombre de quién están, por valor de que unos 300 millones de lempiras. Por lo menos en una primera fase que arrojan las investigaciones, pero estamos más que seguros que a medida que avancen las investigaciones en el tema de la privación de dominio mediante la identificación de los bienes que han sido comprados con estos dineros de procedencia ilícita, en esa medida nosotros vamos a adquirir más bienes y por consecuentemente más dineros que han sido invertidos ilegalmente.
Y estas propiedades por este valor de entre 120 a 130 millones y que según vayan ustedes logrando identificar y asegurando y procediendo a incautar estos bienes, podría ascender hasta 300 millones por lo menos, como dijo usted. Todo esto es del doctor Mario Zelaya, exdirector del Seguro Social. Llegó al aseguramiento de estos bienes. ¿A nombre de quién están estos bienes? ¿Son propiedad del doctor Mario Zelaya? ¿Cómo fue el asunto, abogado? El aseguramiento e incautación de estos bienes en esos términos de más de 100 millones de lempiras, que son el valor que tienen estos bienes inmuebles, fundamentalmente constitutivos de viviendas lujosas, es consecuencia de un proceso de investigación de hace algunos meses, alrededor de enero de este año. Nosotros tenemos un equipo muy bueno de fiscales que algunos por cuestiones de seguridad inclusive no vale la pena mencionar su nombre, pero que reconocemos su trabajo, y otro equipo que ha estado de frente en estos temas, liderado por el abogado Ramírez Aldana, que ha trabajado muy bien en los temas. Hemos obtenido información fundamental en estos temas, y aquí en relación a quién pertenecen estos bienes habría que destacar la manera como se hacía o se pretendía hacer la limpieza del dinero ilegal. Y digamos que para ello se constituyeron alrededor de unas 5 o 6 o un poco más empresas mercantiles dedicadas a la prestación en cuanto a la venta de servicios y bienes. Y se ofertaba al Instituto Hondureño de Seguridad Social, este contrataba los servicios o los bienes de estas empresas, el Seguro Social pagaba en millones de lempiras a estas empresas fantasmas de maletín determinada cantidad de dinero, y estas empresas lo que hacían era con el dinero que el Seguro Social les pagaba por la supuesta venta de bienes o servicios, porque nunca se ingresaba medicina, por ejemplo, servicios al Seguro Social. Con ese dinero entonces procedían a comprar los distintos bienes inmuebles en la colonia San Ignacio, en la colonia Lomas del Guijarro, en la colonia La Asada y en otras colonias de mucha plusvalía en la ciudad capital. Y es así entonces que se llega a la determinación de que esos inmuebles fueron comprados con estos dineros de naturaleza ilícita que procedían del Seguro Social. Y a la pregunta suya diríamos que son varios los propietarios que aparecen como tales de los distintos 20 bienes inmuebles que han sido asegurados e incautados. Podríamos decir que en el tema del exdirector del Seguro Social no aparece él directamente como propietario de algunos inmuebles, pero sí tenemos algunas referencias de que estuvo involucrado en el mecanismo de limpieza de este dinero, por cuanto nos llega a definir entonces y a concluir de que en la forma en cómo se hizo esta operación, no solo se puede ser sujeto, como ya lo es, del aseguramiento e incautación de los bienes, sino también pudiesen concurrir procesos penales por lavado de activos o por testaferrato en el delito de lavado de activos, cuyas penas son entre 15 y 20 años de reclusión para cada una de las personas que prestaron su nombre o que facilitaron que la operación de limpieza de dinero sucio a lícito fuera una realidad. Están los nombres de las empresas. Así es. Pero ya se sabe de quiénes están detrás de ellos. Sí, nosotros tenemos todos esos datos. Sí, nosotros tenemos todos esos datos, hemos estado trabajando. ¿Nos lo puede decir? No recuerdo con certeza en este momento los nombres, pero bueno, decirlo también implicaría de alguna manera entorpecer las investigaciones, cosa que nos prohíbe la ley, pero sí, la población ha visto resultados concretos en cuanto a estos temas. Pero está clara, es decir, está probado que el doctor Zelaya estaba ahí de por medio. Sí, nosotros tenemos indicios fuertes sobre ese tema. Sí, hemos como Ministerio Público en la actual administración hemos procedido al aseguramiento e incautación de bienes no solo en el tema del Seguro Social, sino en San Pedro Sula a principios de este año se ha procedido al aseguramiento e incautación de bienes por temas procedentes de corrupción, como el caso de la señora que fue funcionaria de la alcaldía municipal. Muñoz. Así es. Sí, la señora Muñoz. Sí, Muñoz. Sí. Y es inédito esto que
estén incautando bienes por cuestiones que tienen que ver con corrupción. Es inédito, es hasta en esta administración del Ministerio Público que ha ocurrido en la realidad. Este asunto con crimen organizado, narcotráfico y esa vaina. Sí, y uno conversa como ciudadano con la gente y la gente siempre se ha preguntado o reclamado y dice, bueno, además de llevarlos a la cárcel, no los meten presos, pero además de llevarlos a la cárcel, a los pocos que se mete preso, ¿por qué no se les quitan los bienes? Sino que ahí los quedan disfrutando. Entonces nosotros hemos estado atacando las dos vertientes, la vertiente penal con la sanción de reclusión, es decir, la prisión preventiva, y la vertiente civil con la sanción del despojo de esos bienes. Pero dígame, abogado, también, si todos estos bienes valorados en esa cantidad de dinero van a pasar a la OAVI, casas, etcétera, ¿qué va a hacer la OAVI con esas propiedades? ¿Las va a vender a precio de gallo muerto, como ocurrió con un ganado que también había sido incautado y que lo vendieron como a 10 lempiras la cabeza de ganado? Ya la ley sobre privación definitiva de bienes de origen ilícito establece que la OAVI es la encargada de administrar esos bienes, pero también establece que en el caso de que se produzca una sentencia definitiva firme que ordene la privación de esos bienes, es la OAVI la que va a proceder a la distribución de esos bienes. Definitivamente la OAVI no puede quedarse con ninguno de esos bienes, solo es un administrador. Pero cuando esos bienes mediante sentencia firme son ordenados su despojo del dominio de otras personas y que pasen al Estado, es la OAVI la encargada de distribuirlos. Y ya la ley establece las formas y qué instituciones son las que van a ser beneficiarias. Así es, nosotros estamos trabajamos muy de cerca con ellos, hacemos nuestras propias peticiones a ellos y somos muy coherentes en el trabajo. Y ahí debería tener un montón de oficinas, miren, en vez de estar alquilando edificios del Ministerio Público. Así es, nos han facilitado algunos bienes ellos. Bueno.